Pablo. Te saliste grosera. Y yo se están intentando traer parejas internacionales. O sea, ¿Quién está buena? pues ya es la verdad. Y ya les tocará a ustedes organizar un congreso, tal vez, espero. Y van a estar en la misma posición de estar rogando que se inscriban en los clases. Y es bien gacho cuando los de los años abajo dicen, ya querían un congreso chapa. ¿Sí? Cuando ustedes le dedican todo su corazón a hacerlo. Es un ciclo. Ahorita están aquí, pero ahora van a estar en el lugar de sus compañeros que van a estar sufriendo. Si hay capacidad de pagar, paguen. A veces uno hace gastos son café todos los días. Son 70 pesos. Pero les quedan muy buenos. Muy bien, ya vimos todas las hepatitis virales comunes que son hepatitis A, B, C, D, E, nos faltó la F, la G, la H. Pero no es la única causa de hepatitis. Como les dije, hay hepatitis infecciosas, hepatitis no infecciosas. Entonces, continuando con hepatitis infecciosas, también podemos tener hepatitis por bacterias, por parásitos o por hermitos, que es un tipo de parásito. ¿Y cómo pueden llegar estos agentes al hígado? Bueno, generalmente llegan por dos principales fuentes. Una es por el árbol, o sea, por vía biliar, pueden ir ascendiendo a través del duodeno, y subir por la pura parte y todos los conductos. Y lo otro es a través de lo que es la circulación sanguínea, principalmente el sistema portal, que acuérdense que es lo que drena todo el intestino y posteriormente llega al hígado. Hay otros dos tipos de vías de infección del hígado que puede haber de hepatitis. Una es vía directa o invasión directa, que es un poquito más rara, y la otra es una lesión penetrante que pues un picayenazo, así que puede llegar a deberían de ser las menos frecuentes. Entonces, dos principales vías, vía ascendente biliar y vía sanguínea, principalmente por el sistema portal, es lo que nos va a dar. Y entonces tenemos algunas infecciones que son muy características, entre ellas tenemos esquistosomiasis, esta es más frecuente en Asia, África, creo que la mencionaron en los casos clínicos en el seminario. Es una de las causas más comunes de hipertensión portal no cirrótica, dice en todo el mundo, pero porque hay mucha gente que tiene ese problema en los países de Asia, África, etc. Entonces, si juntamos a todo el mundo, una gran mayoría de personas tiene hipertensión portal por causas infecciosas. Ahora, si nos venimos aquí a América y hacemos el análisis, esto de esquistosomiasis va a disminuir tal vez a último lugar, porque hay otras causas más importantes para la hipertensión portal, como es cirrosis hepática o alcoholismo. ¿Sí? Entonces, depende mucho de dónde estemos. Vamos a pasar un poquito. Aquí estamos viendo una biopsia de hígado y esto que se ve como moradito, medio calcificado, pues corresponde a estos parásitos que están invadiendo. Esquistosomas. También podemos tener otra que es un poquito más frecuente aquí en nuestro medio, que es infección por amibas o entamoeba histolítica. Esta generalmente va a entrar a través de lo que es la vía sanguínea o el sistema portal, llega al hígado y generalmente las amibas en el hígado hacen abscesos y ahí se queda la amiba dentro del proceso. Llegan a causar fiebre generalmente y dolor en el cuadrante superior derecho, o sea, muy parecido a una hepatitis, pero cuando hacemos ultrasonido, como en este caso una tomografía, se puede ver una lesión que por hipodensa que no corresponde al absceso que se pone. Normalmente se puede llegar a hacer una punción, la puede hacer el radiólogo o el cirujano, o inclusive ustedes si tienen la práctica necesaria. Y lo que va a salir es un líquido muy característico, no sabría describirlo como grisáceo
verdoso y con un aroma muy intenso, más que aroma es una peste horrible, muy característica. Por eso siempre les digo, cuando hay amibas en un paciente y alguien hace una punción, huele que hay amibas. Las amibas se pueden llegar a ver. Cuando lo vemos ya en análisis citológico, pues lo que vamos a esperar ver es esta amiba, es un organismo unicelular, se parece mucho a un macrófago, pero tiene algunas características que lo distinguen. Una de ellas es que el núcleo es redondo en vez de ser un núcleo hendido como el macrófago, es un núcleo más pequeño. Y lo otro es que las amibas hacen mucha hemofagocitosis, entonces muchas veces vamos a ver fragmentos de eritrocitos dentro del citoplasma de la amiba. Si lo tenemos con PAS, son PAS positivos, eso es otra cosa. No es que todo lo que sea PAS positivo son amibas, pero nos puede ayudar a orientar. Hola. Buen día. Buenos días. ¿Cómo va la clase? Pues estamos esperando a que llegaras. Gracias. Vamos a empezar así. Muy bien. Otros agentes infecciosos que tenemos es la fasciola hepática o un platelmito, y otros más raros que también mencionaron, creo, en la sesión de casos clínicos, creo que no les tocó a ustedes, además fueron Opistorchis y Clonorchis sinensis. Estos tres se asocian a colangiocarcinoma, pregunta del examen. Allí podemos ver un hígado y macroscópicamente pueden ver los platelmitos. Sí, nos alcanzan a distinguir, ¿verdad? ¿Ven esto de aquí? Esos son esa es una fasciola hepática. Entonces es un enterito aplanado, generalmente. Se pueden llegar a presentar aquí con nosotros. ¿Hasta aquí alguna duda? Pues están igual de perdidos que yo. A ver, otra vez. Nunca he escuchado nunca lo había escuchado. Pero quién sabe, tal vez tenga que ver con el hígado, no está procesando. Pero no. Si lo investigan y después algo me dices, porque no lo había escuchado. Muy bien. Vamos a pasar a otra área más tenebrosa del hígado, que son las enfermedades inflamatorias no infecciosas o las hepatitis no infecciosas, y que es un mundo que a veces nos ocurre. Entonces, vamos a empezar con hepatitis autoinmune. Es una enfermedad muy parecida a todas las demás enfermedades autoinmunes que tenemos en nuestro cuerpo, donde requerimos predisposición genética, un desencadenante generalmente, y asociación con otras enfermedades autoinmunes, que es muy típico. Por ejemplo, si yo tengo lupus, tengo riesgo de padecer artritis, tengo riesgo de padecer otras enfermedades. Generalmente vamos a buscar anticuerpos que pueden llegar a estar presentes, y cuando le damos inmunosupresión a los pacientes disminuye la inflamación. Como casi todas las enfermedades autoinmunes, las mujeres son más afectadas que los hombres. Ya vemos varias razones genéticas que están en nuestros cromosomas que nos favorecen. Tenemos dos principales tipos. La tipo 1 es más de adultos de edad media o adultos ya mayores. Cuando decimos eso de edad media, son pacientes que están entre 20 y 30 años. O sea, mujeres que tienen de 20 a 30 años, que empiezan con datos de hepatitis, pero no es una hepatitis infecciosa, podríamos pensar en hepatitis autoinmune. Y la tipo 2 es más común en lo que son niños y adolescentes, donde vamos a ver principalmente anticuerpos antígenos de microsoma renal y
pues antígado desinfectosol, esta no se pregunta generalmente. La que se llega a preguntar es la tipo 1, la mayoría de las veces. De anticuerpos no les voy a preguntar para esto, entonces no se estresen por ello. Generalmente la enfermedad avanza rápidamente, entonces hay un riesgo alto de que se pueda desarrollar una hepatitis fulminante, por lo cual es importante hacer el diagnóstico pues, hasta cierto punto con rapidez por el riesgo de hepatitis fulminante. ¿Por qué? Porque si lo logramos diagnosticar a tiempo, se le pueden dar corticoides al paciente y entonces, inmunosupresores en general y podemos salvar al paciente. Entonces, generalmente se presenta como una enfermedad clínica aguda. Como les dije, a veces la enfermedad es fulminante y puede llegar a progresar a cefalopatía hepática dentro de las 8 semanas posteriores al inicio. Entonces, es una hepatitis bastante rápida, que va a causar insuficiencia hepática bastante rápida. Mortalidad, si no tratamos a los pacientes, es alrededor de un 40% de los primeros 6 meses posterior al diagnóstico. Y los que sobreviven, por lo menos el 40% van a progresar a cirrosis, porque pues, es una enfermedad pulmonar crónica. En otras palabras, es una enfermedad que puede llegar a ser bastante agresiva. Entonces, nuevamente, algunos pacientes, sobre todo mujeres, en una edad joven, o sea, 20, incluso 40 años, podemos meter ahí, es una edad adulta media, y están presentando datos de hepatitis. Y ya le hice las pruebas de anticuerpos, la hepatitis B, hepatitis C, y no está saliendo positivo, yo la mandaría con el gastro porque hay probabilidades de que sea una hepatitis autoinmune, ya que el gastro se encarga de hacerle los anticuerpos y todo lo demás, pero sí puede llegar a ser un problema con el paciente. Lo tenemos asociado a antígenos HLA. Como en todas las enfermedades autoinmunes, no sé si se acuerdan, lupus, hay desencadenantes, por ejemplo, fumar, exposición al sol, también los tenemos en la hepatitis autoinmune y están relacionados a los antígenos que hay en el hígado. Entonces, infecciones virales, uso de algunas drogas, toxinas o inclusive algunas vacunas pueden llegar a desencadenar la hepatitis autoinmune. Entre los medicamentos que más frecuentemente, entre medicamentos que pueden hacer un cuadro muy parecido a una hepatitis autoinmune, tenemos minoxiclina, nitrofurantoína, que es muy usado por mujeres en edad reproductiva, no es que lo desencadene, sino va a elevar anticuerpos y va a causar en algunas ocasiones síntomas similares. Entonces, hay que hacer muy bien el análisis o la historia clínica de la paciente por si está tomando alguno de estos medicamentos, porque igual corremos el riesgo de decir tiene hepatitis autoinmune y resulta que no, es un medicamento que está causando estos problemas. Les digo, la nitrofurantoína es uno de los que más, con más probabilidades se pudiera llegar a presentar porque es un medicamento para infección de vías urinarias. Generalmente las pacientes de esta edad están en etapa reproductiva y entonces tienden a tener infecciones de vías urinarias y un medicamento que se suele recetar en nitrofurantoína, más que nada por eso. Esto es un poquito los alelos que se presentan con mayor predilección en diferentes partes del mundo. No se los voy a preguntar, no se estresan por esa situación. No sé si el doctor Garcilano nos pregunte, pero esto ya es más de especialidad y la especialidad del gastro. Entonces, hay una distribución, son antígenos HLA de R3 en Europa, de R4 en Japón y en Sudamérica de RB1. Eso ya es una pregunta siempre muy buena. ¿Qué es lo que normalmente se va a hacer? La va a recibir el gastroenterólogo, le va a pedir anticuerpos y le va a pedir una biopsia. Normalmente, como les digo, la biopsia no es tanto para el diagnóstico porque el diagnóstico se hace a través del resultado de los anticuerpos, pero sirve para ver el patrón de daño que está teniendo ese hígado y el grado de daño. Si está teniendo un daño muy severo, pues entonces podemos dar un tratamiento más agresivo con los inmunosupresores, o si no está teniendo un daño tan grave, pues podemos irnos más leve con los medicamentos. Lo que generalmente se ve es necrosis, infiltración por células plasmáticas, inclusive formación de rosetas, que va muy de la mano con otras lesiones hepáticas. Entonces, realmente no es algo muy específico.
Entonces, en resumen, ¿cómo llegaríamos al diagnóstico de estas pacientes? Perdón. Por la positividad de anticuerpos. Claro, la clínica importa, pero se requieren los anticuerpos. La biopsia, más que nada, nuevamente, es para valorar el nivel de daño que está teniendo la paciente. ¿Sí? Pero los datos pues son muy poco característicos. Entonces, criterios diagnósticos: autoanticuerpos, ANA, o asma o LKM, que ya los habíamos mencionado, inmunoglobulinas con elevación, la histología, si nos da el cuadro típico nos puede ayudar, y muy importante, que haya ausencia de hepatitis viral. Entonces, pues ahí también se agrega como parte del abordaje de estas pacientes, le tenemos que dar pedido panelidad de hepatitis. Una de las primeras cosas que vimos. Esta otra enfermedad se me hace a mí todavía más importante para que ustedes la entiendan. La del autoinmune, ya les dije, lo general, mujeres, que no sea viral. Pero el daño hepático inducido por medicamentos, o en español también se le abrevia DILI, es algo que inclusive les puede tocar enfrentarse cuando estén en el servicio social, porque está muy asociado a las comadres que le recetan a las vecinas y cosas así, o Herbalife o Copilife y todos los life que terminan dañando a la gente. Entonces, se entiende su nombre, el daño hepático inducido por medicamentos. También incluye herbolaria y algunos otros productos que son vendidos como, no sé, piñalín o algo así. Bueno, generalmente, ya sabemos que el hígado es el que está encargado de metabolizar todas las toxinas y todos los agentes extraños o ajenos al cuerpo que entran, incluyendo medicamentos, hierbas, alimentos. Entonces, muchas veces medicamentos que le damos al paciente pueden saturar el sistema o pueden hacer que se desgasten los antioxidantes que hay en el hígado. Entonces, uno de los principales antioxidantes que tenemos en el hígado empieza con G. Glutatión. Es uno de los principales antioxidantes que vamos a tener, y entonces muchas veces, dependiendo de las condiciones del paciente, hay un desgaste de y nos puede llevar a inflamación y daño hepático. Hay otras causas de daño hepático, ahorita vamos a ir viendo algunas, las más frecuentes, ¿sí? Pero depende mucho también del paciente. No todas las personas les va a causar el mismo problema si, por ejemplo, tomamos amoxicilina. Hay personas que pueden desarrollar daño hepático inducido por medicamentos por recetarles una amoxicilina o ciprofloxacina, y hay otras personas que no. Entonces, esta reacción es más idiosincrática en los pacientes. No sé si se acuerdan de ese fármaco. Una reacción idiosincrática es una reacción que ocurre por las particularidades del paciente, no dependiente de dosis. Reacciones adversas, generalmente yo sé que mientras más dosis le ponga del medicamento, más datos va a manifestar de los efectos secundarios de este medicamento. Una reacción idiosincrática no te la esperas en el paciente. Muy bien, entonces tenemos lo que son las reacciones medicamentosas que ya les estaba diciendo, predecibles, que tienen que ver con la dosis generalmente, y uno de los medicamentos mejores para predecir eso es el paracetamol. Hay una dosis tóxica, entonces a partir de cierta dosis nosotros sabemos que le vamos a tronar el hígado al paciente, y entonces ¿qué hacemos? Pues siempre recetar mucho menos. En cambio, hay otros medicamentos que dependen de las condiciones del paciente, y ustedes de buena voluntad le pueden recetar un medicamento al paciente y le pueden salvar. Entonces, esas que no son dependientes de dosis, que no son esperadas, les llamamos reacciones idiosincráticas. Le ocurren muy frecuentemente a los anestesiólogos o son de los que más riesgo están, porque el alortano, que es un medicamento que se usa para inducir anestesia en los pacientes, es uno de los que más reacciones idiosincráticas causa. Entonces, pues, pobrecitos de los anestesiólogos. También tenemos clorpromacina y otros. Bueno, realmente cualquier medicamento puede desencadenar una reacción idiosincrática, eso son normales.
Factores asociados, epigenética, que es lo propio de cada persona, heteroplasmia mitocondrial, el genotipo del paciente, estilo de vida, que ese sí puede llegar a ser modificable. Si yo tengo un medicamento que sé que lleva metabolismo hepático y además el paciente está tomando alcohol, pues le voy a dar en la todo el día. Es por eso que muchos medicamentos le decimos al paciente, deje de tomar alcohol, gracias a consultar el medicamento. Y es bien frustrante, bueno, para mí era muy frustrante la consulta porque jueves o viernes que consultabas pacientes y le ibas a recetar algo que era, pero doctor, esto sí me va a dejar tomar alcohol, y es como que, bajo, te estás muriendo y lo que te preocupa es emborracharte el fin de semana. Si está tomando otros medicamentos, es otro punto que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo en pacientes ancianos o que ya tienen algún problema de falla hepática, pues no le vamos a dar un medicamento que es metabolismo hepático y agregarle otro medicamento con metabolismo hepático y luego otro. Hay que tener cuidado con estos pacientes. Episodios inflamatorios, que es más que nada referente a pacientes que tienen hepatitis ya de base, ya sea hepatitis crónica por hepatitis C o B o hepatitis autoinmune. Entonces, si ya tenemos un padecimiento, pues agregarle medicamentos o hierbas que lleven un metabolismo hepático, estamos contribuyendo a que se desarrolle el daño. Y bueno, enfermedades como cirrosis. Entonces, bueno, tenemos varios factores asociados a que se desarrolle un daño inducido por medicamentos. ¿Cómo se puede dañar el hígado? Uno es por toxicidad directa, o sea, el medicamento que ingiere el paciente es directamente hepatotóxico. Otro es una toxicidad indirecta, que generalmente una vez que el medicamento se ingiere y el hígado lo metaboliza en su primer paso, el medicamento se vuelve tóxico. Sí, esa sería la toxicidad indirecta. Y también puede haber mediación por mecanismos inmunes, donde al ingerir el medicamento se producen anticuerpos contra el medicamento, pero que también atacan al hígado. ¿Sí? Que va muy de la mano de lo que dijimos ahorita de imitadores de hepatitis autoinmune. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Hay ciertos criterios para poder decir que el paciente tiene un DILI. Uno de los más importantes es tener el antecedente que el paciente ha consumido recientemente algún medicamento. Y el otro criterio es, una vez que le quitamos el medicamento, el paciente mejora. Entonces, ya con esto nos podemos orientar de que, era el medicamento. Suenan muy lógicos, ¿no? Pero muchas veces pasan, o sea, aunque existen, se nos olvidan. Entonces, asociación temporal del daño hepático con la exposición a drogas en el paciente, drogas y toxinas. Y lo otro, recuperación, o sea, cuando le quitamos el medicamento, que sospechamos, mejora el paciente. Y lo último, que también es importante, es descartar todo lo demás que pudiera haberle causado un problema en su vida. La verdad es que está bastante complejo los mecanismos de daño, pero pueden ser alteraciones en la detoxificación, en la homeostasis del calcio. Puede haber metabolitos reactivos que alteran el transporte de los hepatocitos, o que se unen a proteínas de la mitocondria, o que estimulen el sistema inmune, que ya dijimos, o que activen el sistema inmune, o el factor de necrosis tisular. Realmente, mecanismos para que se vaya a dañar el hígado hay bastantes. Entonces, algunos medicamentos causan patrones muy específicos. Este cuadro, salvo algunos medicamentos en especial, no se los voy a pedir que se lo aprendan, no se estresen por eso, pero es para que tengan una idea. Muchas veces, por ejemplo, el más frecuente, yo veo una biopsia de hígado con necrosis en la zona 3 y una de las primeras cosas que preguntaría es: ¿este paciente está tomando paracetamol? Porque generalmente es el patrón de daño que vemos asociado a paracetamol. Ese sí se lo tienen que aprender, porque es una pregunta frecuente. Pero tenemos otros, como por ejemplo anticonceptivos, pueden causar un patrón colestásico, que ya lo habíamos visto en la clase anterior, como era el patrón colestásico. Otros medicamentos, como ya dijimos el acetaminofén, otros medicamentos como los corticoides, metronidazol, pueden causar hígado graso, igual que el alcohol, que también frecuentemente causa hígado graso. Otro curioso, las sulfonamidas pueden causar un patrón con granulomas, y bueno, ahí tenemos varios. No nos vamos a aprender todos, ahorita vamos a ver medicamentos específicos, que eso sí o sí se los tienen que saber. Todo lo demás, ustedes nomás se tienen que preocupar por hacer una buena historia clínica, y entonces si el paciente trae datos de
hepatitis o daño hepático, se ve con ictericia y llega con ustedes, pregunten si no han consumido medicamentos también. Eso es una de las partes más importantes. Bueno, me encantó este dibujo cuando lo puse. Hago todo porque esta noche está tomando un paso, pero luego te lo voy a cobrar. Y vaya que lo cobro. Vamos a ver un poquito de esta historia. Es un varón de 44 años. Es otro caso que van a entregar. Les digo, cuando tengamos examen, cuando hacemos la evaluación, pues después ya veremos. Varón de 44 años se ingresa debido a rotura de varices esofágicas. Prueba el ingreso, no presentaba antecedentes patológicos importantes, no había antecedentes familiares de enfermedad hepática, no era bebedor habitual, no consumía drogas. 2 años antes de su ingreso, su altura era 1,72, peso corporal 120 y su índice de masa corporal 40.5. Al ingreso, el peso era de 116 kilogramos y su índice de 39.4, o sea, no varió mucho. El examen físico demostró anemia leve, la cognitiva, creo que eso era ictericia leve, la cognitiva palpebral y hepatosplenomegalia. Le hicieron unos pruebas de laboratorio, tiene leucocitos aumentados, 15.000, recuento de plaquetas dentro de límites, podríamos decir, normales. Hemoglobina de 7 por el sangrado. Tiene bilirrubina cerca de 0.8, albumina de 2.9, aspartato aminotransferasa normal, alanina aminotransferasa también normal, fosfatasa alcalina tranquilo, IgG tranquilo, proteína C ligeramente elevada. Le hacen pruebas de ferritina sérica, ceruloplasmina, luego vamos a ver para qué sirven esas proteínas. Dentro de límites normales, antígeno de superficie de hepatitis B, anticuerpo del virus de hepatitis C, negativos, pruebas de coagulación con disminución del porcentaje de tiempo de protrombina, hemoglobina glucosilada de 2.1, podríamos decir que tiene diabetes, y glucosa plasmática en ayunas de 298. Es una razón. ¿Qué cambios pudieron contribuir al desarrollo de varices esofágicas? Ahí sería elaborar un poquito de por qué se desarrolla, asociado a cirrosis y hipertensión pulmonar como pista. Diagnósticos diferenciales en mente, considerando la exploración física y datos de laboratorio. Le hacen una examen de ultrasonografía abdominal y tiene una hiperecogenidad hepatorenal leve, irregular en la superficie hepática, marquillas en el borde hepático y esplenomegalia. Tiene agrandamiento del lóbulo hepático izquierdo, que corresponde a cirrosis hepática, pero se observó extravasación de material de contraste que pues nos hace ver que tiene varices esofágicas. Se hace la esofagoscopia. Sí, la lesión ahí, además del agrandamiento, pues, porque el hígado normalmente no llega hasta esa zona. Le hacen una esofagoscopia, muestra varices gastroesofágicas, un tapón blanco que parece una lesión sangrante, que es fibrina que estaba intentando escapar del sangrado, y se hace escleroterapia. La escleroterapia se inyecta un agente esclerosante en las venas y esto hace que se solidifiquen y ya normalmente ya no hay más problemas. Se puede hacer lo mismo en las piernas de las mujeres, en las varices o de los hombres. Le hacen una biopsia y los hallazgos histológicos es una estenosis leve, lo pueden ver ahí en el cuadrito del mero abajo. Y lo que más destaca en la tinción del tricrómico de Amazon es que tiene fibrosis en puentes, que está haciendo nódulos, o sea, el paciente tiene cirrosis. Bueno, también le diagnosticamos diabetes mellitus. La curva de tolerancia a la glucosa, 126, nivel de glucosa aleatorio de 200 y hemoglobina superior a 6.5. Y estas preguntas obviamente podemos contestar sí o no, pero intenten desarrollar el porqué de las preguntas. Entonces, ¿es el consumo de alcohol la única causa de cirrosis? No. Y ahí ¿qué factores pueden contribuir al desarrollo de cirrosis? Si no es el alcohol, ¿qué más? Ya vimos hepatitis infecciosas, puede contribuir, hepatitis autoinmune, hay muchísimas causas. Además de la cirrosis, ¿qué otras complicaciones podría presentar este paciente? Y entonces vamos a hablar un poquito de otras causas de cirrosis por ahorita. Ya volveremos a daño por acetaminofén
Pero